Este es el cuarto vídeo de ejercicios del tema 6 de Física y Química de primero de bachillerato, que son las transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas. El calor desprendido en el proceso de obtención del benceno a partir de etino, me lo dan aquí, es de calcular la entalpía estándar de combustión del benceno si la del etino es menos 1302 kJ por mol y qué volumen de etino a 26 grados y una 15 atmósferas se necesita para obtener medio 0,25 litros de benceno. La combustión del benceno es C6H6 más 15 medios de O2 para dar 6 de CO2 más 3 de agua. A partir de los datos del enunciado, son las dos reacciones que veis ahí, se obtiene la ecuación de combustión del benceno invirtiendo la ecuación 1 y multiplicando la 3 por la ecuación 2, que daría la ecuación que veis aquí, y utilizando la ley de Hess, la entalpía de la reacción, sustituyendo los valores, me daría menos 3275 kilojulios. Teniendo en cuenta la estequiometría de la reacción de la obtención de benceno, obtenemos que 0,25 litros de benceno lo pasamos a gramos con la densidad, a moles con su masa molar, y 3 moles de etino por cada mol de benceno son 8,46 moles de etino, y usando la ecuación de Clapeyron el volumen para las condiciones que me dan serían 13,8 litros de etino que se necesitan. En el 79 dice que a partir de los datos calcule la variación de entalpía de la reacción de hidrogenación de etino a etano en condiciones estándar, la energía que se libera cuando se hacen reaccionar 10 gramos de hidrógeno con 2 moles de acetileno en condiciones estándar. La reacción de hidrogenación es etino más gas, más hidrógeno gas, 2 de hidrógeno gas para dar etano. Las reacciones que da el enunciado son la combustión del etino, la combustión del etano y la formulación de agua. Para obtener la reacción de hidrogenación del etino se mantiene la primera ecuación, se invierte la segunda y se multiplica por 2 la ecuación 3. Sumando todas ellas quedará la expresión que veis ahí y luego al final si eliminamos nos queda etino más 2 de hidrógeno para dar etano. Aplicando la ley de G sería la entalpía de la reacción 1 menos la de la 2 más 2 veces la de la 3. Sustituimos los valores y me da menos 312,6 kilojulios. Para el apartado B hay que comprobar cuál es el reactivo limitante. 10 gramos de hidrógeno son 5 moles y 2 moles de etino corresponderían con 4 moles de hidrógeno, con lo cual sobraría hidrógeno. Por lo tanto, el reactivo limitante es el etino y por lo tanto 2 moles de etino me darían necesitarían 625,2 kilojulios. El etanol se utiliza como alternativa a la gasolina en algunos motores de vehículos. Me pide que escriba la reacción ajustada de combustión del etanol para dar dióxido de carbono y agua y calcular la energía liberada cuando se quema una cantidad de etanol suficiente para producir 100 litros de dióxido de carbono a una atmósfera de 25 grados. Luego me pide la energía necesaria para romper todos los enlaces de la molécula de etanol, expresando el resultado en electronvoltios. La ecuación de combustión del etanol sería C2H5H más 3 de oxígeno para dar 2 de CO2 más 3 de agua. Utilizamos la ecuación de la entalpía, el sumatorio de los productos menos los reactivos, sustituimos los valores y me queda una entalpía de reacción de menos 1366,8 kilojulios. Si usamos la ecuación de Clapeyron, el número de moles de CO2 sería 4,09 y según la estequiometría de la reacción, con esos 4,09 moles de CO2 serían menos 2797 kilojulios. Para romper todos los enlaces de una molécula de etanol hay que romper 5 enlaces carbono-hidrógeno, un enlace carbono-carbono, un enlace carbono-oxígeno y un enlace oxígeno-hidrógeno. Numéricamente sería, sustituimos y serían 3228 kilojulios por mol. Esto es por mol. Por una molécula serían 33,5 electronvoltios.
Calcula el valor de la energía de la entalpía de formación del etanol en estado gaseoso según la reacción que veis ahí. Me dan los datos. En la formación de un mol de etanol, a partir de sus elementos y con los datos que nos da el enunciado, se deben sublimar 2 moles de carbono y romper 3 moles de enlaces hidrógeno-hidrógeno y medio mol de enlaces oxígeno-doble enlace oxígeno. Además se forma un mol de enlaces carbono-carbono, 5 moles de enlaces carbono-hidrógeno y un mol de enlaces carbono-oxígeno y otro mol de enlaces oxígeno-hidrógeno. Así que si ponemos todo en la entalpía de la reacción y sustituimos cada valor, la entalpía de la reacción me dará menos 236 kilojulios por mol de etanol. Así que la entalpía de formación del etanol gas serían menos 236 kilojulios por mol. El 74, en condiciones estándar, me dicen los calores de combustión del carbono, hidrógeno y etanol, me los dan, hay la entalpía de formación del etanol. A partir de, ponemos las 3 reacciones de combustión, el carbono con oxígeno para dar CO2, el agua y la combustión del etanol. A partir de la tercera, tenemos que la entalpía de la tercera es 2 veces la primera, menos 3 veces la segunda, menos la entalpía de formación del etanol, de donde despejando la entalpía de formación del etanol me da, y sustituyendo los valores que me dan en el enunciado, que la entalpía de formación del etanol es menos 277,4 kilojulios por mol de etanol. Calcula la variación de entalpía estándar de hidrogenación de etino a etano a partir de las energías de enlace. La ecuación de hidrogenación se puede expresar como etino más 2 de hidrógeno para dar etano. A partir de la ecuación, la entalpía de reacción son productos menos reactivos, me da menos 312 kilojulios por mol. Y si lo hacemos a través de las entalpías de enlace, si tenemos en cuenta los enlaces rotos y formados, vemos que se rompe un enlace triple de carbono-carbono, 2 enlaces hidrógeno-hidrógeno y se forman 4 enlaces carbono-hidrógeno y un enlace carbono-carbono. Entonces, según esto, la entalpía de los enlaces rotos menos la de los formados, sustituimos los valores y me da una entalpía de reacción de menos 313 kilojulios por mol. El 76 calcula la entalpía de formación del monóxido de nitrógeno a partir de las siguientes ecuaciones. La reacción de formación del monóxido de nitrógeno es un medio de nitrógeno gas más un medio de oxígeno gas para dar monóxido de nitrógeno gas. Para obtener su entalpía usamos la ley de Hess, con lo que nos da. Cogemos la primera ecuación y la multiplicamos por menos un medio, es decir, le damos la vuelta y multiplicamos por un medio. La segunda dada la vuelta multiplicada por 3/4 y la tercera multiplicada por un medio y nos da la reacción que estamos buscando y la entalpía de formación será 89,7 kilojulios por mol. 77. Añadir 10 gramos de cloruro de amonio a 100 gramos de agua, la temperatura del sistema desciende 6 grados. Calcula la entalpía de disolución molar del cloruro de amonio especificando si es un proceso exotérmico o endotérmico. Como en un proceso de disolución desciende la temperatura, es porque capta calor del entorno y por tanto el proceso de disolución es endotérmico. El calor captado por la disolución es la masa de la disolución por calor específico por incremento de temperatura, que son 2,76 kilojulios que han captado los 10 gramos de cloruro de amonio al disolverse. Por lo tanto, la variación de entalpía de disolución serán los 2,76 kilojulios por 10 gramos de cloruro de amonio por su masa molecular y me da 14,77 kilojulios por mol de cloruro de amonio. El 78 me dice que un calorímetro cuyo equivalente en agua son 25 gramos se vierte en 100 mililitros de agua a 20 grados, se disuelve en ella 2 gramos de sosa y se comprueba que la temperatura de disolución es 22 grados centígrados. Calcula la entalpía de la disolución de hidróxido de sodio en estas condiciones. Le llamamos MC a la masa equivalente del agua del calorímetro, masa del agua que capta el mismo calor que el calorímetro y todos sus artilugios. MD la masa de la disolución, que es la masa de soluto más la masa de disolvente, que son 2 más 100 gramos, porque la densidad del agua es 1 gramo por mililitro, o sea 102 gramos.
y C es el calor específico del agua, que consideramos el de la disolución. Por 2 gramos de soluto frente a 100 gramos de disolvente no lo modificarán apreciablemente. La entalpía de la disolución de hidróxido de sodio se invierte en calentar la disolución y el calorímetro. Por lo tanto, que el calor captado por el calorímetro más el calor captado por la disolución, ahí veis la fórmula, saco factor común, sustituyo y me da 1,062 kilojulios por cada 2 gramos de hidróxido de sodio. Si referimos ese calor desprendido a un mol de soluto, tendremos la entalpía de la disolución. Así que pasamos los gramos de hidróxido de sodio a moles y me da menos 21.234 julios por mol, que son menos 21,23 kilojulios por mol. Es un proceso exotérmico, pues la disolución cede calor al entorno aumentando su temperatura y la del calorímetro. El 79 me dice que cuando se disuelven 20 gramos de nitrato de amonio en 150 de agua, la temperatura de disolución disminuye en 9 grados. Calcula la entalpía de disolución del nitrato amónico en estas condiciones. Como la temperatura de la disolución disminuye, el proceso de disolución capta calor y por lo tanto es endotérmico. Hallamos primero el calor cedido por el proceso y luego a partir de él la entalpía de la disolución. El calor cedido a la disolución en el proceso de disolución es la masa de la disolución por el calor específico por la variación de temperatura y me da 6,4 kilojulios por cada 20 gramos de nitrato disueltos. Por lo tanto, la entalpía de disolución es 6,4 kilojulios por cada 20 gramos de nitrato de amonio por su masa molecular, me da 25,6 kilojulios por mol. En el 80 me dan una reacción, me piden el valor de la entalpía de la reacción. Me piden que especifique si es exotérmica o endotérmica, que calcule el calor que se transfiere en el proceso cuando se descompone 1 gramo de óxido de plata y razone cuál será el signo de la entropía de la reacción. Me da la entalpía de formación del óxido de plata. Como nos dan la entalpía de formación del óxido de plata, pongo la reacción y nos piden la entalpía de reacción, que es el doble de la inversa de la anterior, así que le damos la vuelta, cambiamos el signo y lo multiplicamos por 2 y me da 61,2 kilojulios, que es endotérmica. El calor transferido, 1 gramo de óxido de plata, lo paso a moles, lo multiplico por el resultado que acabo de obtener, que son 61,2 kilojulios por 2 moles, y me da 0,132 kilojulios. A la derecha, los productos, se forma 1 mol de gas y 4 de sólido, mientras que en los reactivos hay solo 2 moles de sólidos. Por lo tanto, la entropía aumentará. En el 81 me dan las siguientes ecuaciones termoquímicas. Me piden el concepto de entropía, que explica el signo más probable de incremento de S en cada una de ellas y que si esos procesos serán o no espontáneos a cualquier temperatura, a temperaturas altas, bajas o no lo serán nunca. La entropía se simboliza con la letra S, se mide en julios por Kelvin, es una variable macroscópica que refleja el desorden microscópico del sistema. Es una función de estado y por lo tanto su variación solo depende de los valores iniciales y finales de la entropía del sistema y no del camino ni de los pasos intermedios. En la primera reacción hay un aumento relativo de los productos respecto a los reactivos de 1 mol gaseoso, luego aumenta el desorden y por tanto incremento de S será positiva. Sin embargo, en la segunda reacción los reactivos tienen 2 moles más sustancias gaseosas que los productos, luego el desorden disminuye, así que incremento de S es menor que 0. La espontaneidad de una reacción o un proceso químico se mide mediante la energía libre de Gibbs, incremento de G igual a incremento de H menos T incremento de S, que ha de ser negativa para que el proceso sea espontáneo en ese sentido. En la primera reacción, incremento de H es menor que 0, incremento de S es mayor que 0 y como incremento de G es igual a incremento de H menos T incremento de S menor que 0, para cualquier temperatura será espontáneo. En la segunda reacción, incremento de H es negativo, incremento de H es menor que 0. Entonces, cuando el valor absoluto de incremento de H sea mayor que el valor absoluto de T incremento de S, es decir, a temperaturas bajas, incremento de G será negativo y el proceso será espontáneo.
pero a temperaturas altas el valor absoluto de incremento de S será mayor que el de incremento de H, y entonces incremento de G será mayor que 0 y la reacción no será espontánea en ese sentido. En el 82 me dan una reacción, su entalpía, su entropía, me pide que justifique el signo positivo de la variación de entropía, será espontánea a 25 grados y a qué temperatura estará en equilibrio. La entropía del sistema aumenta porque en los productos hay 1,5 moles de gases y en los reactivos solamente 1 mol. Será espontánea cuando sea negativa la variación de la energía libre de Gibbs. En este caso, incremento de G es incremento de H menos T incremento de S, sustituimos los valores y me da 19,2 kilojulios. Es positiva, a 25 grados centígrados la reacción no será espontánea. Estará en equilibrio cuando incremento de G sea igual a 0, y esto se consigue si incremento de H es igual a T incremento de S, así que la temperatura será 537,5 Kelvin. A esa temperatura estará en equilibrio. En el 83 me dan la vaporización del agua, me dicen que me dan la entalpía y la entropía y que determine la espontaneidad o no de dicho proceso a diferentes temperaturas. Escribimos otra vez la ecuación de vaporización del agua a partir de la ecuación de Gibbs y usando los datos del enunciado. Para 50 grados el incremento de G es 5,9 kilojulios, que es no espontáneo. Para 100 grados incremento de G me da 0 kilojulios, está en el equilibrio. Y para 200 grados incremento de G me da menos 12 kilojulios, que será espontáneo. Para una hipotética reacción A más B para dar C en la que la entalpía y la entropía me la dan, ¿en qué intervalo de temperatura será espontánea? Hallamos primero la temperatura del equilibrio, en la que el incremento de G es igual a 0, así que T es igual al incremento de H partido incremento de S, me da 537,5 Kelvin, que son 177 grados centígrados será la temperatura de equilibrio. Para temperaturas mayores, el valor absoluto del término entrópico es mayor que el entálpico, así que la energía libre de Gibbs será mayor que 0 y deja de ser espontáneo. Luego es espontáneo para temperaturas por debajo de 450 o 170 o 177 grados centígrados, de 45 177 grados centígrados. En el 82 determina la variación de energía libre de Gibbs en la combustión de la glucosa, me dando los datos. Escribimos la reacción de combustión. La energía libre de Gibbs, la reacción es la suma de la energía libre de los productos menos los reactivos. Ponemos todos los productos menos los reactivos, sustituimos los valores y me da menos 2878,6 kilojulios por mol. En el 86 me da una reacción dióxido de silicio más 3 de carbono para carburo de silicio más 2 de monóxido de carbono. Me pide la entalpía de la reacción, suponiendo que la entalpía y la entropía no varíen con la temperatura, a partir de qué temperatura el proceso es espontáneo. La entalpía de la reacción es el sumatorio de los productos menos reactivos. Sustituyo los valores y me da 623,7 kilojulios por mol. En el equilibrio, incremento de G es 0, así que la temperatura del equilibrio es incremento de H partido incremento de S, que me da 1494 grados centígrados, que son 1767 Kelvin. Para una temperatura mayor que 1767 Kelvin, el término entrópico es mayor que el entálpico, así que el incremento de G será negativo. Luego, por encima de esa temperatura, el proceso es espontáneo. En el 87 me pide que determine la energía libre de Gibbs a 25 grados para la combustión de un mol de monóxido de carbono. El proceso es espontáneo. Calculamos primero la variación de la entalpía y la entropía del proceso, que es CO más 1 medio oxígeno para dar CO2. La variación de la entalpía de la reacción, veis ahí todas las operaciones, me da menos 283 kilojulios por mol. La variación de la entropía, que son productos menos reactivos, me da menos 86,8 julios por mol Kelvin. Ahora calculamos la energía libre de Gibbs, sustituimos y me da menos 257,1 kilojulios, que como es negativa, el proceso será espontáneo a esa temperatura.
el 88 se pretende obtener eteno a partir de grafito e hidrógeno a 25 grados y una atmósfera según la reacción que me dan ahí. Me piden la entalpía de la reacción en condiciones estándar, si siendo térmica o exotérmica, la variación de energía libre de Gibbs en condiciones estándar y que si es espontánea. Pongo la reacción de carbono sólido más 2 de hidrógeno para dar C2H4 gas. A partir de la ecuación de la entalpía de la reacción, productos menos reactivos, y hago las sustituciones, me da que la entalpía de la reacción es 52,5 kJ por mol. Al ser positiva, la reacción será endotérmica. Para hallar el valor de incremento de G, utilizamos la ecuación de Gibbs. Incremento de G igual a incremento de H menos T incremento de S. Primero calculamos el término de incremento de S a partir de la entropía de los productos menos los reactivos. Sustituimos los valores del enunciado y me da una entropía de la reacción de menos 53,4 julios por Kelvin. Ahora sustituyo en la fórmula de G de Gibbs y me da 68,4 kilojulios. Al ser una variación de G mayor que 0, el proceso no será espontáneo en estas condiciones. En el 89, a partir de los datos de la tabla, me pide que determine la temperatura de combustión del etanol, si es espontánea. La combustión del etanol la podemos expresar como CH3CH2OH más 3 de O2 para dar 3 de agua más 2 de CO2. Si utilizamos la ecuación de la entalpía de la reacción, productos menos reactivos, sustituimos los valores que tenemos en la tabla. La entalpía de la reacción me da menos 1366,8 kJ por mol. Hacemos lo mismo para la entropía, sustituimos los valores de la tabla y me da menos 138,5 julios por mol Kelvin. Aplicando la ecuación de Gibbs, calculamos a qué temperatura se establecería el equilibrio, es decir, el incremento de G igual a 0, así que T sería incremento de H a partir de incremento de S, me da 9869 Kelvin. Es decir, para cualquier temperatura inferior a 9869 Kelvin, el proceso será espontáneo. El amoníaco gas reacciona catalíticamente con el oxígeno molecular para dar monóxido de nitrógeno y agua líquida. Me piden que a presión atmosférica de 25 grados calcule el calor que se intercambia con el entorno según se realiza el proceso a volumen constante o a presión constante. La reacción la podemos poner como 4 de amoníaco gas más 5 de oxígeno gas para dar 4 de monóxido de nitrógeno gas más 6 de agua líquida. Con la entalpía de la reacción de productos menos reactivos calculamos la entalpía de la reacción sustituyendo los valores que nos dan, me da menos 1169 kilojulios. Como la entalpía de la reacción es igual a Q sub P, Q sub P son 1169 kilojulios por 4 moles de amoníaco. Ahora tenemos que Q sub P es igual a Q sub V más incremento de NRT, así que Q sub V es Q sub P menos incremento de NRT. Incremento de NRT sustituyendo me da menos 12,4 kilojulios y por lo tanto Q sub V será menos 1156,6 kilojulios por cada 4 moles de amoníaco. El 91 me dice que calcule la variación de energía interna que tiene lugar en la combustión de 50 gramos de ciclo hexano líquido si el proceso tiene lugar en condiciones estándar. La variación de energía interna es el calor intercambiado por el proceso a volumen constante. El proceso es el ciclo hexano más 9 de oxígeno para dar 6 de CO2 gas más 6 de agua. Veamos primero el calor a presión constante, que es la variación de la entalpía del proceso, es decir, el sumatorio de las entalpías de productos menos reactivos. Hacemos las sustituciones de cada una de las sustancias por sus valores que me dan el enunciado y me da menos 4013,8 kilojulios. Ahora el calor a volumen constante será el calor a presión constante menos incremento de NRT, así que Q sub V sustituyendo los valores me da menos 4006,4 kilojulios por mol. La variación de energía interna, por tanto, como es Q sub V, es menos 4006,4 kilojulios por mol, pero nosotros tenemos 50 gramos de ciclohexano, no un mol. Por lo tanto, pasamos los moles a gramos, multiplicamos por 50 y tendré 2384,8 kilojulios.
El 92 me dice que en condiciones estándar al quemar 2,5 gramos de etanol se desprenden 75 kilojulios y al quemar 1,5 gramos de ácido etanoico también se desprenden 21 kilojulios. Me pide que calcule para el proceso que me escriben ahí los calores de combustión molares del etanol y el ácido acético, el valor de la entalpía de la reacción que me han puesto y el valor de la energía interna. La masa molar del etanol son 46 gramos por mol y la del ácido acético 60, así que por 75 kilojulios, que por cada 2,5 gramos tengo 1380 kilojulios por mol de etanol, y con 21 kilojulios por 1,5 de etanoico tengo menos 840 kilojulios por mol de ácido etanoico. La ecuación del enunciado es el etanol más oxígeno para dar etanoico más agua. Se puede obtener a partir de las ecuaciones de las entalpías de combustión del etano y del ácido acético utilizando la ley de Hess. La primera es la combustión del etanol y la segunda la combustión del ácido acético. Sumando la primera ecuación y la inversa de la segunda, me queda la expresión que veis ahí, simplifico, y la entalpía de la reacción sería la primera menos la segunda y menos 540 kilojulios. Para calcular la variación de la energía interna que ha experimentado el sistema, aplicamos la ecuación incremento de H igual a incremento de U más P incremento de V. Así que incremento de U es incremento de H menos incremento de NRT. Sustituyo los valores que ya tengo y el incremento de U me da menos 537,5 kilojulios. Pues hasta aquí este cuarto vídeo de ejercicios del tema 6 de Física y Química de primero de bachillerato, transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas. Mi nombre es Mercedes López Carvajales, os dejo la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bien, espero que os haya servido, que os haya sido de utilidad, que os haya gustado y si ha sido así, pues darle un like. Muchas gracias.